Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mateo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar ante tu presencia, escuchando tu palabra. Haz que el primero exhortado y el primero que se evalúe sea yo. Pero que esta palabra realmente a todos nos conmueva y nos inste, nos exhorte a vivir una vida que te agrade y que te exalte únicamente a ti. Padre Dios, que no llene mis expectativas, que no llene las expectativas de los oyentes, sino que esta prédica llene únicamente tus expectativas. Te pido, Señor, que todo el mundo aquí se sienta muy incómodo al escuchar este sermón, que todos aquí cambiemos, volvamos a tu presencia. Padre Dios, en este siervo tuyo esté el aceite del conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que nada de lo que yo diga sea fuera de tu palabra, sino que todo lo que yo diga sea únicamente basado en ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que estamos hablando acerca de la oración perfecta, que es el Padre Nuestro, la oración del Señor, la oración que el Señor nos enseñó. Tiene varios títulos según la gente. Y hoy lo titulamos Padre Nuestro que estás en los cielos. Ya hemos hablado de Padre y ya hemos hablado de Nuestro. Pero es importante que entendamos ese que estás en los cielos. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios es aceidad. Dios es aceidad. ¿Qué significa que Dios es aceidad? Significa que Dios existe por sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no depende ni del espacio ni del tiempo. Dios no nos necesita a nosotros. Entonces realmente es una herejía lo que dijo un pastor latinoamericano, que dice: Dios prefiere dejar de existir con nosotros que existir sin nosotros. Eso es una gran herejía, porque Dios no depende de nosotros, Dios no necesita de nosotros para existir, y Dios nunca va a negar su existencia por nosotros. No se crean tantos. Dios no nos ama más que lo que Él se ama a sí mismo. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque a veces creemos que nosotros somos el centro del universo de Dios. Pero Dios todo lo hace para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Dios no es nuestro ángel de la guarda. No, nosotros estamos para servirle a Él. Y debemos entender que lo que no sirve, ¿qué hace Dios con eso? Lo desecha. Pero si yo soy un ser humano, Dios no es bueno, entonces Dios es malo. No. ¿Qué hacen ustedes cuando utilizan unos zapatos y ya no les sirven? ¿Qué hacen? Los botan. Eso somos nosotros. Nosotros no somos una tan gran criatura como pensamos que somos. Nosotros somos ante Dios simplemente polvo. Somos como el polvo que ustedes pisan todos los días. ¿Quiénes de ustedes han llorado por el polvo que pisan todos los días? Nadie. ¿Qué pensarían ustedes si se ponen a llorar por el polvo? Si ustedes ven a alguien llorando por el polvo que pisan, ¿qué pensarían ustedes? Loco. Para Dios eso somos como menos que un grano de arena. Somos menos que un grano de arena. Entonces Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dios no se desvive por ninguno de nosotros. Él existe por sí mismo.
Él es Dios, Él es Aseidad. Él no depende de nosotros. Él no necesita ser glorificado por nosotros. Él no necesita ser alabado por nosotros, porque Él mismo está lleno de gloria. Él no depende de nosotros, pero en su amor nos crea, en su amor nos entrega a su Hijo, en su amor nos da la salvación, en su amor nos adopta como hijos, en su amor, en su bondad. Pero aún así, si no nos hubiera salvado, si nos mandara maldición, eso es lo que nosotros nos merecemos. Y por eso no nos creamos el centro del universo. Vamos a buscar Hechos 17, 24, 25. Hechos 17, 24, 25. Hechos 17, 24, 25. Hechos 17, 24 al 25. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo, 24, 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nos dice Hechos 17, 24, 25. Dios no necesita de templos, Dios no necesita del cielo, Dios no necesita de un espacio o un tiempo para poder existir. Vamos a buscar Primera de Reyes 8, 27. 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 Si no saben dónde está, busquen en el índice. De eso no hay vergüenza. Primera de Reyes 8, 27. Nos dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Nos dice aquí. Entonces, nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero significa que Dios depende de los cielos para poder existir. No. Dios no depende de nadie. Dios no necesita el cielo para poder existir. Y Dios no está confinado, Dios no está contenido en el cielo, sino que Dios es tan inmenso, Dios es tan grande, que ni este cielo que nosotros vemos donde están las nubes, que en el universo que es vasto, gigante, ni el cielo espiritual pueden contener a Dios. Dios es más grande que este cielo de las nubes, que el universo, que el cielo espiritual. Dios es muchísimo más grande. Si Dios estuviera confinado a estas nubes, si Dios estuviera confinado a este universo, si Dios estuviera confinado a ese cielo espiritual, entonces significa que Él no es Dios, que Él no es Aseidad, que Él no puede existir por sí mismo, sino que necesita de un lugar. No, Dios no está limitado por tiempo, por espacio, por nada, por nadie. Dios no los necesita a ustedes. Dios no me necesita a mí. Dios existe por sí mismo. Entonces, yo les pregunto, ahora, ¿ustedes pueden vivir por ustedes mismos? El más cool acá, el más hipster, el que se cree el más independiente, va a decir, sí, yo puedo vivir por mí mismo. No, ninguno puede vivir por sí mismo. Ninguno de ustedes puede vivir fuera de un tiempo o de un espacio. Ninguno de ustedes puede estar en una bola de cristal
completamente cerrada, porque primero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a acabar? El aire. Luego, se va a acabar, digamos, que tienen oxígeno, la comida. ¿Quién les va a traer la comida si ustedes están encerrados? ¿Pueden ustedes vivir solos? ¿No? Ahora encierren a una persona bola y le dan aire, le dan comida. Se va a volver loca porque no tiene interacción con un mundo, con las personas. Ninguno de ustedes, aunque se crean muy independientes, puede vivir por sí mismo. Ninguno. Nosotros tenemos que depender de otros, pero primeramente dependemos de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra hoy, primero. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, ya entendimos que es Padre. Padre significa que hoy Dios es nuestro Padre y que nosotros tenemos esta identidad que es la de ¿qué? La de hijos. La de hijos. Somos hijos, pero por nuestras obras. No, por la obra, por la gracia que se nos ha entregado a través de Jesucristo. Únicamente por la obra de Jesucristo. Entonces, ¿yo qué necesito para recibir esa identidad de hijo de Dios? Creer y recibir a Jesucristo. Si yo no creo ni recibo a Jesucristo, ¿soy hijo de Dios? No. Entonces, ¿Dios está obligado a escuchar a todo el mundo? No. Dios escucha solo a los que están en su presencia. ¿Y cómo estamos en la presencia de Dios? Únicamente a través de Jesucristo. Pero entonces Dios es muy malo, Dios es muy excluyente. Sí, porque Él sabe cuál es la verdad y Él sabe que dentro de Cristo hay vida, pero fuera de Cristo hay muerte. Fuera de Cristo hay muerte. Todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. No, solo Cristo lleva a Dios. Solo Cristo me va a llevar a Dios. Entonces, cuando vemos Padre, estamos diciendo yo soy tu hijo, tú eres mi Padre. Pero cuando decimos nuestro, ¿qué estamos diciendo? No soy solo yo, sino que somos nosotros como iglesia. Pero primeramente como hermanos menores ¿de quién? De Jesucristo. Jesús es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos menores. Y todos nosotros como comunidad somos nuestro Padre nuestro. Y hoy vamos a hablar de que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Entonces, realmente Dios es un Dios muy grande. Dios es un Dios inmenso. Dios es un Dios que no nos necesita. Y Dios es el creador de todas las cosas. Y nosotros hoy solo tenemos el derecho de ser hijos porque tenemos ese espíritu de adopción que ha venido a través de la obra de Jesucristo. Y por eso lo único que a nosotros nos queda decir es, vamos a buscar Lucas 17:10. Lucas 17:10. Lucas 17:10. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Lucas 17:10. Así también vosotros, ¿quiénes? Todos nosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Nos está diciendo Jesús que debemos decir cuando obedecemos su palabra. Es que como yo soy hijo, tengo estos derechos, Señor, ¿por qué no me das? No, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar que a pesar de que hoy somos hijos, ante todo somos también ¿qué? Criaturas, somos criaturas de Dios. Ninguno aquí es un Dios ya.
Ninguno aquí es un ser espiritual especial ya. No. Sino que todavía, aunque somos hijos de Dios, somos criaturas. Somos hijos de Dios, pero seguimos siendo siervos de Dios. Ninguno aquí es más especial de lo que Dios nos permite ser. Somos hijos, pero siervos. Somos hijos, pero criaturas de Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro, porque hoy nos hemos subido mucho. Recordemos que somos únicamente, ¿qué? Siervos inútiles. Siervos inútiles ante Dios. Eso es lo único que somos. ¿Y qué espera un siervo? ¿Qué es lo que espera un siervo? Nada. ¿Cuántos de ustedes, digamos, trabajan en empresas? Tienen una empleada que les ayuda en la casa a organizar las cosas. La empleada está esperando, ay, sí, el Señor me va a recompensar porque limpié la casa. ¿Está esperando eso? No. La persona que trabaja organizando una empresa está esperando, ¿cuándo será que me dan un bono de más? Porque hice lo que debía hacer. ¿Quién hace eso? Nadie. De la misma manera nosotros debemos reconocer, es que yo soy un siervo inútil. Porque lo que hice estoy haciendo. Ahora, la palabra nos está diciendo que estás en los cielos. Vamos a entender dos cosas acerca de esto. Primero, cuando estamos hablando que estás en los cielos, estamos hablando de que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Que Dios puede hacerlo todo. Omnipotente. Que Dios puede hacerlo todo. ¿Qué significa que Él es omnisciente? Que Él lo sabe todo. Entonces, cuando nosotros creemos que nos salimos con la nuestra, no, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe. Dios es omnisciente. Y Dios es, ¿qué? Omnipresente. Él está en todas partes. No hay ningún lugar donde Él no esté. Entonces Dios no es controlado por nadie. Dios no depende de nadie. Él no está limitado por tiempo o por espacio, sino que, como ya dijimos, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y eso es lo que se da cuenta Job. Eso es lo que se da cuenta Job. Porque acerca de qué nos está hablando el libro de Job. Acerca de la paciencia. No, Job no fue paciente. Job no fue paciente. Nosotros vemos que el libro de Job tiene dos propósitos. Primero, mostrar que Job realmente no conocía tan bien a Dios como él creía que lo conocía. Y segundo, también explicar por qué, porque es la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Vamos a buscar Job 46:9. Job 46:9. Job 46:9. ¿Qué nos dice aquí Job 46:9? Busquen en el índice. No hay vergüenza con eso. Nos dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Y truenas con voz como la suya. Aquí Dios está hablando con Job y le está diciendo: tú tienes el derecho para preguntarme a mí tantas cosas, porque luego Job se pone como a discutir con Dios.
tú tienes el derecho. No, Dios sabe cómo hace todas las cosas. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos, primero, que Dios es aceidad. Dios no depende de nosotros, Dios no nos necesita a nosotros, Dios no depende de un lugar o de un espacio, Dios no se desvive por nosotros. También debemos entender que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. De eso todo nos está hablando, que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Todo eso nos está diciendo que Dios, ese Padre nuestro es, ¿qué? Aceidad, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Que estás en los cielos. Ahora, tomándolo para mí, ¿cierto? Tomándolo para mí, es decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo estoy declarando que realmente Dios es omnisciente, ¿qué estoy diciendo? Que Él lo sabe todo, pero ya, digamos en mi vida, que Él sabe todo lo que está pasando en mi vida, que Él sabe cuál es el mejor plan para cada uno de ustedes, que Él sabe cómo debe tratar con cada uno de ustedes. ¿Ustedes saben cómo tratar con ustedes mismos? Nadie sabe. Nadie sabe. Un día nos vamos para una clase de positivismo, vamos un año muy bien, duramos muy bien positivos durante un mes y luego otra vez de baja. Vamos y tomamos medicamentos psiquiátricos, nos va muy bien y luego otra vez de baja. Vamos donde el psicólogo a ver si nos soluciona los problemas, muy bien durante un momento y luego otra vez de baja. No, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y Él sabe cómo manejar cada vasija, Él sabe manejar cómo cada persona. Nadie más sabe, ni siquiera nosotros sabemos. Cuando nosotros decimos que Él es omnipresente, ¿qué promesa también tenemos nosotros? Que está siempre con nosotros. Que Él está siempre con nosotros, que Él es Emmanuel. Cuando decimos que Él es omnipresente, Él está debajo de este vaso, dentro de este vaso, alrededor de este vaso, encima de este vaso. Él está en todas partes. Está en todas partes. No importa dónde vayamos. No importa lo que estemos haciendo, bueno o malo, Él está ahí, observando. ¿Eso es bueno en qué sentido? En que siempre podemos tener la confianza, Dios me protege. Pero digámoslo de manera negativa. ¿Cómo podría ser negativo? Que Él sabe lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Cuando estamos en el carro, cerramos las ventanas, ¿qué pensamos? Que nadie nos está viendo, que se cerró nuestro mundo. Ahí entonces, ¿qué hacemos? Porque pensamos que nadie nos está viendo. Y seguramente está el del carro del lado viendo tan cochino. Pero Dios nos está viendo en todo momento. Y Él está observando. Y es por eso que yo les he dicho tanto. ¿Dónde puedo yo realmente reflejar que soy un verdadero cristiano? En la intimidad. Cuando estoy solo. No en la iglesia. Porque en la iglesia todos somos muy buenos cristianos. Pero cuando yo estoy solo, es que yo demuestro mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Y tercero, que es muy importante, Dios es ¿qué? Omnipotente. Es decir, que Él lo puede todo. Él puede con cada uno de ustedes. Ustedes dicen, no, yo soy un hueso duro de roer. Dios puede con eso. Es que yo soy demasiado débil. Dios puede con eso. Pero es que yo tengo muchos miedos. Dios puede con eso. Dios puede hacerlo todo. Dios puede con ustedes. Cuando ustedes no pueden con ustedes mismos, Dios puede. Entonces estamos diciendo, Dios es omnipresente. Está en todas partes. Él nos está cuidando. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Él es omnisciente. Dios lo sabe todo. Él sabe cómo nos debe tratar. Él sabe cómo trabajar con nosotros. Dios es omnipotente. Él puede con nosotros, aunque nosotros no creamos. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos vivir nuestra vida? ¿De manera natural o sobrenatural? ¿Cómo? Sobrenatural. Sobrenatural. Si nosotros tenemos un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, nuestra vida de fe tiene que ser sobrenatural.
¿Cómo vivían los discípulos todos los días? De manera sobrenatural. Ahora, nos tiene que quedar muy claro eso. Esa sobrenaturalidad, si es que existe la palabra, tiene que estar bajo unos límites. Porque no todo lo que es sobrenatural supuestamente es de Dios. Sino que yo tengo un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál será el límite para eso sobrenatural? Lo que le agrada al Padre. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si eso sobrenatural, supuestamente, yo puedo decir es de Dios, pero no es algo descrito en la palabra, yo no puedo decir que es de Dios. Tiene que ser según las Escrituras. Entonces, hoy en día vemos estos falsos profetas, estos falsos apóstoles. Entonces hacen así, todo el mundo se cae. ¿Cuántas veces en Hechos de los Apóstoles ustedes vieron que Pablo hacía así y entonces se cayeron 3,000? ¿Cuántos? Nunca. Entonces Pedro cogió su Biblia y la tiró, y el que pase esta Biblia va a caer, nadie va a poder. ¿Cuándo vieron ustedes a Pedro o Pablo hacer esto? Nunca. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado decirle la palabra, siembra y el Señor te va a multiplicar? Nunca. Entonces eso no es sobrenatural. Es que estoy borracho del Espíritu Santo. Nunca, la palabra no nos dice borrachera espiritual, que es el don del Espíritu Santo, nunca. Cuando ustedes ven que la gente se caía en la Biblia, ¿qué es lo que ocurrió antes de eso? Jesús expulsó un demonio. Nosotros vemos mucha gente que sí se cae en la Biblia, y todos los que se cayeron eran ¿por qué? Porque tenían demonios. Entonces, eso no es la sobrenaturalidad que Dios quiere. Eso no es de acuerdo a las Escrituras. Entonces, sí podemos decir que tenemos que vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que realmente, como Padre, Él se interesa por cada uno de ustedes y por mí. Entonces Él quiere trabajar en todas las áreas de mi vida. Él quiere trabajar en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Él quiere trabajar en mi familia, en mi economía, en mi sociedad. Pero lo que yo no puedo decir, ¿cierto? Lo que yo no puedo decir es lo que no está escrito aquí en la palabra, ¿cierto? Yo no puedo decir las cosas que no están escritas en la palabra. Entonces, siempre, esta área de mi vida la estará trabajando Dios o no voy a buscar en la palabra. Siempre la palabra tiene que ser mi base. Nada más. Ni la filosofía, ni el pensamiento, ni las experiencias del famoso pastor, ni del superteólogo, sino únicamente ¿de qué? De la palabra. La palabra de Dios. Si yo no me baso en la palabra, entonces ¿en qué me voy a basar? Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Entonces realmente nosotros tenemos que ver que Dios tiene un plan y Dios quiere actuar en cada uno de nosotros. Porque Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él sabe cómo actuar con cada uno de ustedes. Él puede actuar en cada uno de ustedes y en todo momento les está cuidando, ¿cierto? Pero siempre basados en la palabra. Entonces dejemos que Dios actúe. Creamos que Él realmente quiere nuestro bienestar. Primeramente, ¿qué? Espiritual, del alma, emocional y también del cuerpo. Él quiere, pero de acuerdo a su voluntad. Ahora, no caigamos en el error de decir que todo es voluntad de Dios, porque todos hemos de pronto caído, es que esa es la voluntad de Dios. Y sí les digo, no es voluntad de Dios que un hombre abuse de una mujer. Eso no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que los padres de uno no se hagan responsables de uno. No es voluntad de Dios que el esposo me trate mal a mí o la esposa me trate mal a mí. No es voluntad de Dios.
Eso no es voluntad de Dios. Que Dios puede utilizar eso para su gloria, ¿sí o no? Sí. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿La injusticia social es voluntad de Dios? No. Entonces, ¿qué es? ¿Qué? Es resultado de un mundo que está en pecado. Es resultado de un mundo que se está perdiendo. Y es resultado de un mundo que ya va para su fin. Entonces no digamos, es que yo estoy enfermo y esto debe ser voluntad de Dios, entonces me voy a conformar con esto. Entonces yo estoy en esa situación, me voy a conformar con esto. No. Nosotros tenemos que trabajar duro, porque el que trabaja, ¿qué? Va a ganar, ¿sí? lo idealmente, porque Dios hace caer la lluvia sobre quiénes, solo sobre los justos y los buenos y los hijos de Él, no, sobre justos e injustos. El que trabaja gana. Cada uno tiene que mejorar. Y la palabra nos está exhortando, mejore, cambie, vaya mejorando. Pero Dios tiene un plan con cada uno. Y cada uno es una vasija muy diferente. Y Dios no va a querer lo mismo para todas las vasijas. Porque Dios sabe que, digamos, esta vasija, ¿cuánto de agua yo le puedo poner? ¿Quiénes de ustedes le pondrían esto 5 litros de agua? Nadie. Dios sabe qué tipo de vasija es cada uno. Dios sabe cuánto puede manejar cada uno. Entonces entendamos eso. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, nosotros debemos entender que cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, no solo estamos hablando de que Dios es aceidad, de que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y eso es importante, sí, pero no es el punto de la predicación de hoy. El punto de la predicación es, si yo quiero experimentar esa omnipotencia, esa omnipresencia, esa omnisciencia de Dios, ese ser aceidad de Dios, primero debo hacer ¿qué? Tener temor de Dios. Y eso es lo que se ha perdido en las iglesias. Tener temor de Dios. Ya no tenemos temor de Dios. ¿Qué ocurría antes? Con las personas que no iban a la iglesia. ¿Hablaban mal de Dios? No. ¿Por qué? Porque aunque yo no vaya a la iglesia, igual tenían temor de Dios. Pues la mayoría de la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Que cualquiera habla mal de Dios. Cualquiera habla mal de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. ¿Y por qué en nuestra sociedad se ha perdido el temor de Dios? Porque primeramente, ¿quién perdió el temor de Dios? La iglesia. La iglesia ha perdido el temor de Dios. Hemos llegado a un punto donde nosotros que debíamos ser sal y luz para el mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo nos está diciendo, iglesia, eso no lo deberías hacer. Hemos llegado a ese punto. Un punto en el que incluso, digámoslo así, el mundo es más moral y más ético que la iglesia. Hemos llegado a ese punto. Una iglesia que ha caído, que realmente se ha prostituido, que ha adulterado con muchos dioses. Antes, ¿cómo eran las iglesias? ¿Cuántos de ustedes escuchaban dentro de las iglesias cristianas? Bien, siembre, ponga dinero. ¿Cuántos? No había muchos. La gente tenía temor de Dios. ¿Ya cómo ha cambiado la cosa? Siempre. Mensaje positivo. Nos alejamos de la palabra porque es que hablar de Jesús todas las semanas, qué aburrimiento. Hablemos de otra cosa. Hablemos de matrimonios, hablemos de positivismo, hablemos de cómo cambiar nuestra sociedad. No, nosotros tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a la palabra. Si nuestro fundamento no es la palabra, realmente, entonces, ¿dónde nos vamos a fundamentar? Yo he conocido muchos pastores y yo he dicho, tan buen pastor. Tan querido ese pastor, uy sí, qué filosofías, qué experiencias las que ha tenido. Y hoy yo los estoy viendo. Y ya no van por el camino del Señor, sino que se desvían.
Pastores a los que yo admiraba. Pensamiento, sí, este pastor ha vivido esto. Yo quiero ser así. Pero luego se desvía. Por eso es que uno no puede depender de hombres, no puede depender de filosofías o experiencias humanas, sino únicamente ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Dios sabe cómo trata con cada uno, pero la invitación hoy es, vamos a tener temor de Dios. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar 1 Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, es decir, Dios va a juzgar la obra de ustedes. No, si yo ya estoy en la gracia. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, fuera o dentro de Jesucristo, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debe ser nuestra peregrinación? ¿Cómo debe ser nuestra vida de fe? Con temor de Dios. Con temor de Dios. Y no estoy hablando de miedo. No estoy hablando de terror. Pero debemos tener temor de Dios. Porque yo le puedo tener miedo a aquel que va a matar mi cuerpo, mi carne. Pero ¿a quién le debo tener más miedo? Aquel que puede mandar mi alma ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Entonces nosotros debemos empezar a tener temor de Dios. Tenemos que volver a tener temor de Dios. Vamos a buscar Salmos 2:11. Salmos 2:11. ¿Qué nos dice aquí Salmos 2:11? Nos está diciendo, servid a Jehová ¿con qué? Con temor. ¿Y alegraos con qué? Con temblor. Ahora, hoy en día ese mensaje de que tengamos temor de Dios suena muy anticuado. Hoy en día en que estamos en un mundo tan positivista en el que dice, no debes caer bajo tus temores, bajo tus miedos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las iglesias? No hablemos del temor de Dios. No hablemos del miedo que tenemos que tener hacia Dios. Hablemos solo de lo positivo, de lo lindo que es Dios. E imaginémonos todos, como yo les decía el viernes, que Dios es un dinosaurio morado, con verde, que canta todos los días, te quiero yo y tú a mí. Pensamos que así es Dios. Pero aquí la palabra muy claramente nos está diciendo que debemos tener temor de Dios. ¿Y cómo es que temor de Dios? Reverencia, honrarlo, respetarlo. Ya no tenemos temor de Dios, ya no le respetamos. Y por eso es que tomamos decisiones tan a la ligera. Cuando tenemos la oportunidad de perdonar o no perdonar, ¿qué decidimos muchas veces nosotros? Yo no voy a perdonar a esa persona. Cuando tenemos la opción de pedir perdón o no pedir perdón, pero mi dignidad y mi orgullo, ¿dónde queda? Cuando tengo la oportunidad de pecar o no pecar, ¿qué decidimos? Pero la vida solo es una. Hay que disfrutarla, hay que gozarla. No, decimos eso. Estamos hablando de, ¿tenemos temor de Dios, sí o no? No tenemos temor de Dios. Ya no le tenemos miedo a Dios, porque Él es invisible, porque no lo vemos. Pero eso es como un necio que va donde una persona que tiene una tuberculosis
y dice, tósame en la cara. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Porque ¿quién de ustedes ha visto una tuberculosis? Nadie, ¿cierto? Nadie ha visto la bacteria. Nadie ve la bacteria, nadie, o sea, uno ve una persona con tuberculosis, pero no la tuberculosis en el aire. ¿Quiénes de ustedes son conscientes de que cada vez que cogen el metro así, no saben quién puso la mano ahí y dónde puso la mano de esa persona antes? Nadie sabe. Es invisible, el mundo microscópico de las bacterias, de los virus es invisible. Pero ¿quiénes de ustedes dicen, tósame en la cara? Nadie. Nadie dice, sí, cógeme la mano, no importa si con eso hace poquito no te limpiaste las manos, pero antes de eso estuviste en el baño. Nadie dice eso. Uno dice, ¿ya se limpió las manos? ¿O no? Hay un mundo invisible, físico, sí, pero hay un mundo más eterno, que es un mundo espiritual. Y si nosotros no nos hacemos conscientes de ese mundo espiritual, si no tenemos temor de ese Dios que es invisible, que es espíritu, entonces, ¿qué es lo que nos va a llegar luego? Una tuberculosis espiritual, una lepra espiritual. ¿Quiénes de ustedes han visto la lepra, digamos, física? No una persona con lepra, sino la lepra física. ¿Quiénes de ustedes dicen, yo creo que esa persona tiene lepra y no la voy a tocar? No, nadie sabe, ¿no? Le da la mano a todo el mundo. Uno no sabe quién lo está contagiando de qué. Hay un mundo espiritual que no podemos despreciar y por eso la palabra nos dice, hay solo dos caminos. ¿Cuáles son estos dos caminos? Vamos a buscar Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. ¿Qué está diciendo aquí Dios? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si yo tengo temor de Dios, ¿qué camino voy a escoger? El camino de la vida, de la bendición. Si yo no tengo temor de Dios, ¿qué voy a escoger? La muerte, la maldición. Solo hay dos caminos en la vida. Solo hay dos caminos. Obviamente, como les dije, Dios sabe cómo trata con cada uno. Pero en últimas, solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Yo voy a caminar el camino de la vida y la bendición o el camino de la muerte y la maldición. Y lamentablemente para nosotros, en nuestro pensamiento tan conformista, este camino de vida y bendición nos pare de sufrir. Ojalá fuera pare de sufrir. Ojalá. Pero no hay ningún versículo que a mí me diga que va a ser pare de sufrir. No. Antes, ¿qué nos dice Jesús? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero no se preocupen, ¿yo qué? He vencido al mundo. Eso no significa que entonces no voy a tener aflicción. Sí, van a tener aflicción. Todos vamos a tener aflicción. Todos vamos a tener aflicción. Y realmente la palabra nos dice, no va a ser para sufrir. En este mundo vamos a tener persecución, vamos a tener vituperio, vamos a tener aflicción. Eso es lo que nos promete. Y realmente yo invito, si alguien me dice, no, la palabra sí me dice que mientras que viva en este mundo voy a vivir para sufrir. Me muestra un versículo que según el contexto me diga eso. Que según el contexto me diga eso. Que diga, voy a parar de sufrir, todo va a estar bien en mi vida, nadie me va a insultar, nadie me va a vituperar.
Pero no, solo es lo espiritual. No, la palabra, yo no puedo separar lo espiritual y lo corporal. Yo no puedo separar la vida pública y la vida privada en mi vida de fe. Porque en lo público y en lo privado yo tengo que ser un ¿qué? Un cristiano. Yo tengo que ser un cristiano. Tengo que ser un ser espiritual. ¿Listo? Entonces, volvamos a tener temor de Dios. Regresemos a tener respeto por Dios. ¿Cómo estamos viniendo a la iglesia? Como religiosos. ¿Cómo nos paramos ante Dios? ¿Nos pararíamos así al frente? Yo no sé. ¿Nos pararíamos así frente al presidente? Diga pues lo que usted tenga. ¿Nos pararíamos así? No. Antes nos pararíamos. Sí. ¿Cómo está? Pero la palabra nos está diciendo, no, tengan más miedo de quién, no de los hombres, sino de quién, de Dios, que puede destruir el alma. Tengan más temor de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida de fe? En temor. Ahora, el temor que me separa de Dios es un temor que no es correcto, porque el temor que me separa de Dios no es el temor que Dios quiere. Antes, el temor de Dios, ¿hacia dónde me va a llevar? Hacia Dios. Si yo no tengo temor de Dios, yo no voy a poder conocer por qué Jesús vino a esta tierra. No voy a conocer por qué Jesús tuvo que morir. No voy a saber por qué el Espíritu Santo está en mí. No voy a saber cómo vivir la vida. Tengamos más respeto por Dios. Valoremos más a este Dios inmenso que tenemos, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que se va a hacer cargo de todas nuestras cosas. Pero que primeramente yo me debo encargar de ¿qué? ¿Buscar qué? El reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No, como yo les decía la otra vez, no le achaquemos todas las cosas que es voluntad de Dios. Es muy triste que digamos, no, es que esta enfermedad es voluntad de Dios. No. Porque si el Señor nos quiere sanar, la palabra nos dice que por sus llagas somos ¿qué? Sanos. Por sus heridas somos sanos. Por sus heridas somos sanos. Entonces, no nos conformemos con la situación de este mundo. Nosotros tenemos que ser rebeldes, entendiéndolo, rebeldes sociales. ¿En qué sentido? Entendiendo que hay una injusticia social, que hay un mundo en pecado, que nosotros tenemos que levantarnos con nuestra arma espiritual. ¿Para qué? Para que esa injusticia social se solucione. ¿Qué hicieron los esclavos? ¿Qué hicieron los cristianos con los esclavos? Solucionaron eso. Los primeros que trataron de solucionar el problema de los esclavos eran los cristianos. Si ustedes van al África, los países más desarrollados, digámoslo así, ¿son qué? Cristianos. Lamentablemente, pues no es por criticar, pero los países donde vino primero el catolicismo son países que en este momento ¿qué están sufriendo? Están sufriendo problemas financieros muy grandes. Mientras que donde llegó el cristianismo, ¿qué es lo que pasó? Pues Corea, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque miren que si yo sigo los principios de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a obrar. Pero obviamente, como les estoy diciendo, la vida no es para eso. Pero Dios sí va a estar obrando y Dios va a estar pendiente. Por eso es que nosotros tenemos que entender, es que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y Él va a darnos el pan de cada día. El pan de cada día. Él va a estar obrando en cada uno de ustedes y sabe cómo obrar. Él sabe cómo obrar en mí. A mí nadie me puede decir, no, es que usted tiene que corregir esto de esta manera. No hay métodos especiales para cambiar a la gente. Lo único que realmente cambia a la gente es ¿quién? Dios, a través del Espíritu Santo. Ahora, no significa que entonces ya cuando un líder o un pastor me está diciendo, digamos, Juan Rafael, tienes que corregir esto, hay que orar más, hay que leer más la palabra. No, es que yo sé Dios cómo obra en mí, eso es correcto.
Por eso Dios pone a pastores, Dios pone a guías, Dios pone a líderes. ¿Para qué? Para que nos estén pastoreando, para que nos estén guiando. Pero primeramente nosotros tenemos que depender ¿de quién? Únicamente de Dios. Por eso es que yo les hago tanto énfasis en que tengamos comunión con Dios. Por favor, que la iglesia Gozo Santo sea una iglesia que en todo momento esté temblando de temor. ¿Temor de quién? Temor de Dios. Temor de Dios. Es que la palabra nos está hablando de un Pedro que conoció a Jesús y un Pedro que desconocía a Jesús. Un Pedro que desconocía a Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo cuando se presentó una adversidad? Lo negó. Lo negó, huyó. Pero unos capítulos antes, Jesús le dijo, muy bien, lo admiro, ¿por qué? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Ya saben por qué es tan fácil hablar de Dios bonito. Todos hablan de, es que Dios es tan lindo, yo lo amo tanto, es que Él me cuida, es que es lo mejor, yo voy a entregar mi vida a Dios. Pero ¿qué dicen las acciones? Cuando se presenta una adversidad, huyo. Cuando se presenta la oportunidad de pecar, huyo. No hacia Él, sino de Él. Cuando se me presenta la oportunidad, vamos hoy el día del Señor a adorar al Señor, huyo. ¿Para dónde? No hacia Dios, hacia la finca. ¿Cierto? Estamos huyendo de Dios, porque no tenemos más temor de Dios. Pero cuando Pedro realmente conoció a Jesús y fue lleno del Espíritu Santo, y le dijeron, te vamos a crucificar, ¿qué fue lo que él hizo? Fue a que lo crucificaran. ¿Sí ven la diferencia entre el que tiene temor, conocimiento de Dios, y el que no tiene temor de Dios? Por eso es que a mí me hablan bonito las personas, es que yo amo tanto a Dios, es que es tan lindo, es que me cuida. Pero yo miro las acciones y las vidas y digo, no conoce a Dios. Como estamos en un país católico, todo el mundo habla muy bonito de Dios te bendiga, Dios te ama, Dios es lo mejor. Sí, como no va a tener temor de Dios, como no voy a vivir para Él, toda la gloria de Él, toda la gloria de Él. Pero al fin, en las acciones, en nuestras vidas, ¿qué es lo que demostramos? Que antes decimos, Dios, que se vaya Él para la porra, porque es que a mí, Dios conmigo, no, yo no me voy a someter a Él. No, pero por eso es que tenemos que volver a la palabra. Por favor, quítense esa a la cabeza de que Dios es un Barney. Dios no es Barney. Dios no es, te quiero yo. Dios es un Dios que va a juzgar. Y en el último día, ¿quién va a juzgar? A todos. A todos. No estemos cómodos. Si estamos cómodos en la vida de fe, ¿qué nos está diciendo eso? Que estamos mal. Estamos muy mal. Lo que yo les he dicho, si ustedes, digamos, Víctor, no tiene piedras a su alrededor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué no está haciendo? Obviamente no hablo de piedras literales. ¿Qué no está haciendo? Predicando la palabra, porque cuando yo predico la palabra, enseño la palabra, ¿qué tiene que venir? Piedras. Tiene que venir persecución. Pero si Víctor está predicando la palabra, normalmente ¿qué tiene que venir a su vida? Las piedras. Las piedras, como Esteban. Ahora, como yo creo que les dije a ustedes, con cada piedra que venga, evalúense. Evalúense para ver si de pronto esa piedra tiene razón de ser. Pero nosotros siempre tenemos que entender, con la predicación viene la persecución. Con la predicación viene la persecución. Con la vida de Cristo vienen las aflicciones de este mundo. En la vida de Cristo va a venir el vituperio. Eso es lo que viene. Entonces tengámoslo muy en claro y volvamos a tener este temor de Dios. Volvamos a tener reverencia hacia Dios. Volvamos a tener respeto hacia Dios. Ya no le respetamos. ¿Listo? Hay veces yo sí quisiera que cayera fuego del cielo de vez en cuando. Así tendríamos más temor de Él, ¿cierto?
El problema es que nosotros no somos inteligentes. Dios es muy paciente. Dios está diciendo, te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad. Pero cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? Te doy otra oportunidad. Ya perdiste tu Ya no tienes oportunidad. Volvamos a tener temor de Dios. Volvamos a tener respeto hacia Dios. Volvamos a tener respeto. Ya no le teman a los hombres. Yo les pregunto, todos los fariseos querían estar lejos de Jesús, ¿sí o no? No. Muchos de los fariseos querían estar con Jesús. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Por qué no estaban con Jesús? Por orgullosos. Porque preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tengamos más temor de Dios. Se los pido de todo corazón. No juguemos con nuestra vida. Este no es un juego de Nintendo, donde yo puedo tener 3, 4 vidas. Yo solo tengo una vida. Y solo puedo escoger entre la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Si yo escojo la vida y la bendición, ¿para dónde me voy a ir luego? ¿Para dónde? Para el cielo. Pero si yo escojo la muerte y la maldición, ¿para dónde me voy a ir? Para el infierno. Ya es tan incómodo hablar del infierno en esta época. Ya es tan incómodo hablar del temor de Dios. Volvamos a tener temor de Dios. Entonces, ya en conclusión, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué nos quiere decir primero? Padre. ¿Que yo soy qué? Hijo. ¿Y Él es qué? Padre para mí. Miren lo que está diciendo. Yo no estoy diciendo abuelo nuestro que estás en los cielos. Por lo general, ¿qué hacen los abuelos? alcahuetas. Son alcahuetas. Y eso no está bien. Pero nosotros no decimos padre, abuelo nuestro. Dios no es alcahueta. Decimos Padre nuestro. Decimos Padre porque somos hijos, no por obra, sino por gracia, por la obra de Cristo. Decimos nuestro porque tenemos un hermano mayor que es ¿quién? Jesús. Y hoy ustedes y yo somos ¿qué? Hermanos. Y le decimos que estás en los cielos porque Él es aceidad, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él puede conmigo, Él quiere hacer conmigo, Él quiere obrar en mi vida, ¿sí? Pero también nos está diciendo que estás en los cielos, que debemos tener temor de Dios. Que Él es Padre, pero Él no es el pana, Él no es el parcero, Él es Dios. Él es Dios. Respeten a Dios como Dios. Respeten al Rey como Rey. Nosotros vemos que los hijos del Rey son hijos, pero si desobedecen, ¿qué pasa? Mueren. Mueren. ¿No? Ay, pero es que estamos en un mundo muy romántico. Pero si nosotros vemos la Biblia, si nosotros vemos la realidad, ¿qué pasa si un hijo desobedecía al Rey? Que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza. Entonces tengamos mucho cuidado con Dios, es decir, tengamos temor de Dios. Desde Mateo hasta Apocalipsis, nosotros nunca vamos a ver que en la Biblia se nos exhorta o se nos insta a que dejemos de tener temor de Dios. Sí se nos insta a que venzamos el temor, de que no tengamos miedo para acercarnos a Él. ¿De qué manera? Como hijos. Pero sí se nos insta y se nos exhorta que nunca dejemos de tener temor de Él, porque Él sigue siendo Dios. ¿Listo? Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos perdido temor de Dios. Hemos perdido temor. Por eso es que decidimos tomar el camino del pecado y no el camino de Él.
decidimos huir de Él y no acercarnos a Él. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.